Hola, bienvenido a esta serie de 3 partes en las que hablaremos sobre cómo hacer buenas visualizaciones de datos sin llorar en miles de colores. Esta es la primera de las 3 series que estaremos trabajando y aquí abordaremos y trataremos de entender qué es una visualización de datos y cómo hacer una buena visualización de información. Hay muchas y diversas definiciones de lo que es una buena visualización de datos, pero para mí la mejor es la que da Alberto Cairo, un periodista especializado en visualización de información, actualmente profesor en la Universidad de Miami, y su definición es: una visualización de datos es cualquier muestra visual que informe y haga visible lo invisible. Para mí es la mejor definición, porque la visualización lo que nos ayuda es precisamente eso, a visualizar, ¿no? A hacer visible lo que no nos es claro de ninguna otra manera. Y vamos a ver algunos ejemplos que hacen precisamente esta magia. Cuando digo magia, no quiero decir que sea algo muy rápido y 1, 2, 3 sale. No, todo lo contrario. Es como contar un muy buen chiste. Necesitas el contexto adecuado, las buenas palabras, el ritmo, la entonación, y si lo haces bien, el chiste va a ser espectacular, ¿verdad? Si te equivocas en algo, bueno, todos ya sabemos lo que pasa cuando uno trata de repetir un chiste que le han contado que es buenísimo y le sale fatal. La misma arte, la misma ciencia hay detrás de una buena visualización de datos, y vamos a aprender aquí las claves para tener buenos gráficos. Veamos este ejemplo. Es un ejemplo un poquito doloroso, pero creo que es muy bueno, y es muy bueno también por su historia. A principios de 1800, cuando la esclavitud estaba en boga y el comercio de esclavos traídos del norte de África hacia el Caribe por parte de Inglaterra tenía mucha fuerza, empezó a nacer el movimiento antiesclavista. Y en ese momento era muy difícil promover este tipo de acciones porque en la mente de las personas la esclavitud era como, ¿cómo decirlo de manera adecuada? Como un mal necesario, tal vez, y no se sentían culpables de lo que hacían. Es que esto realmente es un tema muy horripilante, pero lo cierto es que era así. Ellos consideraban que la mayoría de los esclavos, como no los capturaban los ingleses, sino que solamente los compraban a traficantes de esclavos, estaban haciéndoles casi que un favor porque les estaban ayudando a tener una mejor vida que la que tenían con sus captores en África. Y para la mayoría de los ingleses, pues sabían que existía la esclavitud, sabían que esos esclavos iban a un lugar muy lejano, que era América, pero pues ya, esa era la historia, que allá trabajaban en condiciones bajo un señor. No sabían lo que implicaba realmente la esclavitud en todos sus procesos, era algo invisible en la mente de ellos. Y surgió una idea muy interesante por parte de estas personas en la iniciativa del movimiento antiesclavitud, y fue hacer visible lo que era el transporte de esclavos desde Inglaterra hasta América. Miren que para convencerlos no empezaron a hablar de los derechos humanos, no empezaron a hablar de por qué ellos eran personas iguales que los blancos o los indígenas incluso. Escogieron algo básico, algo que impactara y que pudiera decir: esto no está bien, no importa el resto de debates, pero esto no está bien. Y por esto podemos empezar a movilizar otras partes, digamos, del movimiento antiesclavismo. Y fue entonces recrear cómo era un barco que movilizaba a los esclavos. Lo que vemos en la imagen es cómo era el barco. En el barco cabían 609 esclavos, entre mujeres, niños y hombres, e iban así acostaditos, parece pues como una lata de sardinas realmente, y a mí me impactan sobre todo, ven estas puntas, cómo los tienen puestos así a los esclavos. En estos barcos viajaban encadenados al barco, pero también de a parejas. Entonces realmente, fuera de que la movilidad era muy pequeña, moverte tú en tus 10 hinchas de espacio que tenías era aún más difícil. Y ahí, el único momento en el que no ibas así empaquetado, pues inmovilizado, era cuando te daban un pequeño descanso para moverte en la parte de arriba del barco. Pero esto solo era cada cierto tiempo y cuando había buen clima. Todos los que alguna vez han tenido una operación saben que si uno no mueve los músculos rápidamente, el músculo se atrofia, se hace delgadito y se daña. Y recuperar la fuerza del músculo es difícil. Yo, por experiencia propia, lo sé. Imagínense lo que tenían que sufrir estas personas viajando 2 meses en los barcos en estas condiciones. Entonces lo que hicieron las personas fue crear esta imagen, pero además recrearlo en 3D. Y cuando iban a promover su causa para acabar la esclavitud y el tráfico de esclavos, llevaban estos modelos y le decían: mire, usted ya no puede decir que no sabe qué es lo que está pasando y que no sabe cómo se están movilizando a las personas de aquí a allá. Y cuando les mostraban esto a los legisladores, a los obispos,
a las personas que tomaban decisiones, incluso a las personas del común, pues el impacto era tal que esto fue lo que ayudó a darle fuerza al movimiento antiesclavitud y luego faltaron unos años más para poderla abolir, pero esto fue lo que le dio mucha fuerza y empezó a decir que, claro, es que esto es, pues es inhumano, no importa si estoy a favor o en contra, creo lo que creo, esto no puede pasar, nadie debería viajar así, ¿verdad? Y es un ejemplo muy claro de hacer visible lo que es invisible para la mayoría. Veamos este ejemplo adicional. No sé si saben o pueden adivinar lo que hay aquí, al principio es difícil, pero lo que vemos son gafas, como las mías. Y estas gafas están amontonadas en un museo en Alemania. Son las gafas de todas las personas, de todos los judíos de un campo de concentración que murieron en ese campo de concentración. Entonces, claro, cuando uno ve el montón, al principio dice, esto es un montón de alambre, ¿no? Pero cuando sabes que cada uno de estos pares es una persona, esta imagen cobra un impacto y una fuerza muy grande, ¿no? Nos está contando otra historia, nos está contando una historia de violación, de violencia, de dolor, una historia de humanidad, ¿verdad? Y este es un gran ejemplo también para hacer visible lo que es invisible, la muerte de las personas y cuánta gente realmente es el número que te están diciendo que murió en esos campos de concentración, ¿verdad? A veces cuando nos dan los números en bruto es un número como muy abstracto y es difícil aterrizar el número, pero este tipo de imágenes nos ayudan a entender mejor qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? De hacer visible lo invisible. ¿Cómo se lee un gráfico? ¿O cómo podemos hacer un buen gráfico? Entonces, aquí hay dos caminos. No es que uno vaya relacionado con el otro, pero son dos caminos que necesito que tengan en su mente y en su corazón. El primer camino es el blanco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos un gráfico? Lo primero es que percibimos los elementos gráficos, entonces vemos esto es un barco o estos son alambres, gafas de pronto y percibimos el entorno y el ambiente. Lo segundo que hacemos es interpretarlo, darle un contexto y un significado a eso que estamos viendo. Y por lo general esta interpretación necesita de una explicación que va de la mano. Si yo solamente les muestro un barco y no tiene el título, pues ustedes van a decir esto es un barco con gente apretada, pero ni idea, ¿no? Podrían ser las pateras del Mediterráneo o los barcos de esclavos o cualquier cosa. Lo mismo si les muestro las gafas. Ustedes me dirían, bueno, a lo mejor son gafas que salieron mal en la fábrica y están amontonadas. Entonces, la interpretación siempre necesita un contexto. Y por último está la parte de asimilar, y es el momento en el que uno respira y dice, ¿qué significa esta información para mí y cómo me afecta? ¿Vale? Para poder hacer esto, tenemos 3 pasos. El primero es el aspecto racional, es decir, apelamos a la mente de las personas y al entendimiento básico, a que compartimos una serie de valores, una serie de códigos que todos podemos entendernos. Acuérdense de los chistes, el chiste solo tiene sentido si compartimos una serie de códigos y valores que son iguales para todos, porque de lo contrario deja de ser chistoso porque no lo entendemos. Y aquí es la parte racional, ¿no? O sea, estamos apelando a todos los conocimientos previos que la persona tiene para entender esta información. Luego a la parte moral, y aquí es cuando apelamos a los valores de la persona. Y los valores son importantes porque nos ayudan a decirle a la persona que hay cosas con las que ella está a favor o en contra y que este gráfico está mostrándole por qué tiene que seguir trabajando, apoyando, motivando esta causa, o podemos ayudarlo a saber que tal vez hay valores que no sabía que tenía, pero que quiere apoyar, como es el caso de la esclavitud. Mucha de la gente en Inglaterra en ese momento no tenía una opinión muy formada frente al tema de la esclavitud, pero este tipo de iniciativas buscaba ayudarles a tomar y a crear un valor, la antiesclavitud, ¿verdad? El movimiento antiesclavicionista. Esto es muy importante saberlo. Los aspectos morales nos ayudan mucho porque la moral es algo que va muy profundo en los seres humanos y esto nos ayuda a motivar la acción, pero también a generar un impacto más duradero, ¿vale? Cuando apelamos a las cosas más profundas que llevamos todos por dentro, el impacto de la información es mayor. Y por último está la parte espiritual y es aquellos anhelos que van más allá de la persona, ¿no? Aquella búsqueda trascendente. Y cuando apelamos a esto es lo que tenemos, pero podemos ir allá, esto es lo que hay, pero podemos ser mejor, ¿no? Como la búsqueda de la mejora o de la transformación. Eso es muy útil también al momento de visualizar o al momento de generar impacto. Tengan en cuenta que yo en este momento no solamente estoy hablándoles de visualizar información periodística, sino visualizar cualquier cosa. Para activismo, para campañas políticas, para periodismo incluso, para dedicarle el amor a alguien. Todos estos aspectos nos sirven para saber la manera adecuada en la que podemos hacer visible lo invisible.
Miren entonces este ejemplo. Este ejemplo es de Amnistía Internacional y fue una campaña que ellos empezaron a hacer. Tal vez esta campaña le afecta un poquito más a las mujeres que a los hombres, porque es más difícil de entender al principio, pero lo que vemos aquí es una rosa, toma un objeto de la parte racional, cliché, bastante, porque comparar a una mujer con una rosa es algo un poco cliché, pero utiliza, digamos, ese cliché para hacer algo mucho más fuerte. Y lo que estamos viendo en las rosas, en los pétalos de una rosa, que todos los que hemos tocado este tipo de flores sabemos lo delicados que son las puntadas que se hacen a las mujeres cuando sufren mutilación genital femenina. Entonces, estos son los tipos de cortadas. Cuando vemos esto, entendemos que lo que están haciendo a las mujeres es una aberración dolorosa, que además destruye lo más lindo que son, pero que entendemos como el dolor y el impacto, ¿no? A mí siempre, cuando yo la vi la primera vez, me dolió y como que me sentí tan incómoda y tan triste y como con rabia, ¿no? Porque apelaron a la parte racional, yo ya sé lo que es esto, ¿no? Todas las mujeres sabemos lo sensible que somos en esta área, pero además apeló a mi parte moral de igualdad de género, protección de la mujer, derechos de las mujeres, ¿no? Y a mi parte espiritual de decir, esto no está bien, esto no es parte de la dignidad humana, yo quisiera transformar esto, ¿cierto? Y utiliza los aspectos también que vimos anteriormente. Entonces, a mí me parece una gran campaña de impacto, haciendo visible algo que es invisible y que es difícil de visualizar porque realmente ninguna mujer quiere mostrar el daño que le han hecho. Y los testimonios a veces se vuelven redundantes desafortunadamente, pero cuando vemos este tipo de publicidad, el impacto es real, ¿verdad? Y aquí entonces es donde viene el cuestionamiento y la interpretación, ¿no? De, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿Qué dice de mí que yo tome una postura u otra? Eso es lo más importante en el momento de visualizar información. Aquí entonces quiero compartir con ustedes un video que a mi modo de ver es muy, muy, muy interesante porque es también una forma de hacer visible lo invisible. En este caso es una nota del canal The Weather Channel en Estados Unidos. Ustedes saben que allá el tema del clima es súper importante. Y aquí están mostrando lo grave que sería si no evacúas a tiempo tu casa según la cantidad de agua que puede llegar a tu barrio por un huracán que se está acercando. Entonces los invito a que hagan clic. Este es el primer link en los comentarios. Bueno, como vimos en el video, es impresionante entender, o sea, a veces cuando te dicen un pie de agua, 2 pies, 3 pies, 4 pies, es difícil saber eso cuánto agua es, ¿verdad? Pero al verlo es como, ok, no sobrevivo a esto, voy a evacuar. No hay que ser terco, ¿cierto? Miren este otro ejemplo. Este ejemplo me encanta. Si se han visto la película Hidden Figures, es espectacular el ejemplo. Este es de la marca Stabilo. Es una publicidad, pero miren, nuevamente estamos haciendo visible lo invisible. Esta es una foto del centro de operaciones de la NASA y lo que está resaltado en amarillo al fondo es Katherine Johnson, que sabemos que fue la matemática que logró hacer los cálculos para lograr traer el primer hombre que orbitó la Tierra. Creo que solamente lograron hacerla 3 de 7 veces, pero logró traerlo con vida, porque cuando estaba volviendo hubo unos errores en el aparato y creyeron que se les moría, y los cálculos matemáticos de ella mostraron que podía aguantar y qué tenían que hacer para hacer que la máquina aterrizara. Mírense la película, es la última escena, espectacular. Pero es muy útil esto porque, miren, resaltando podemos mostrar lo que parece invisible, ¿no? Una cabecita al fondo. Miren también la importancia aquí del uso del color, porque si esto fuera color, la imagen no tendría el mismo impacto, ¿verdad? Pero también del contexto y de la parte racional, o sea, de lo que sabemos que esto implica, ¿no? Si solamente fuera una mujer X y aquí hubieran 68 mujeres más, sería como, bueno, pues bien por Katherine Johnson y su aporte a la matemática, pero sabemos que era una mujer negra, además, que luchó con todas sus fuerzas para estar ahí en un momento en el que las mujeres, y mucho menos las mujeres de color, eran aceptadas en la NASA, o más que en la NASA, en la sociedad. Entonces, miren lo interesante esta visualización. Este es otro ejemplo también del 2015. Ya está un poquito viejo, pero para mí sigue siendo uno de los mejores ejemplos de visualizar información para la toma de decisiones. Esta visualización surgió porque empezó a haber un auge de sarampión en Estados Unidos. Y en ese momento, los antivacunas decían que no había que vacunarse contra el sarampión porque las vacunas podían causar autismo y controlaban a la población y bueno, todo el discurso. Entonces lo que hizo este periódico fue mostrar una línea de tiempo
Entonces vemos el cuadrado, ¿no? La línea abajo es la línea de tiempo, los años, desde 1930 hasta el 2014 o 15. Y cada fila, cada observación, como ya aprendieron, es un estado, ¿vale? De Estados Unidos. El cuadradito, el área de los valores, está coloreado. Entre más oscuro esté, más casos de sarampión había. Entre más claro, menos. Y en la mitad vemos la línea negra que muestra el momento en el que se empieza a vacunar a la gente. Y es supremamente claro que la vacuna sirve y funciona. Y que genera más beneficios que problemas, ¿verdad? Entonces, esto además era interactivo. Entonces, uno podía hacer clic en cada cuadradito y saber los casos y por qué en algunos remontaba y tal. Pero solamente verlo así te hace visible lo invisible. La vacuna funciona, punto. Bueno, esta visualización, a mí me encanta este GIF, fue parte de una serie que utilizaba la caricatura para explicar la pandemia, pero básicamente lo que te dice es, la forma de aplanar la curva es tomando las medidas, entre ellas lavarse las manos, usar máscaras y hacer el distanciamiento social, ¿verdad? Y fue muy útil para la gente entender lo que era aplanar la curva, porque entendieron que si no se tomaban acciones, íbamos a superar la capacidad del sistema sanitario. Y esta visualización, Dios mío, yo creo que todo el mundo en el planeta Tierra la ha visto y ha entendido lo que significa aplanar la curva, aunque luego he tenido malinterpretaciones y aquí hay un debate mucho más amplio, pero como primera medida para hacer claridad en la información fue una excelente visualización que hizo visible lo invisible. Si no tomamos medidas ya, va a pasar esto, ¿verdad? Muy útil. Entonces, ¿cuáles son las claves para hacer un buen gráfico? ¿Cómo hacemos que lo visible sea realmente visible y no diga mentiras, no lleve al error, no confunda al usuario? Lo primero, buenos datos. Esto es lo más importante. Si la información no es buena desde el principio, ¿cómo esperamos hacer una buena visualización? Eso sí, no se puede comer con nada. Entonces, buenos datos que ya hayan pasado por un proceso de limpieza y análisis, porque la visualización, aunque sirve también en el momento de analizar para encontrar patrones, cuando ya vamos a comunicar a la audiencia, la visualización tiene que contar una única historia, ¿vale? No puede ser como, bueno, aquí hay un montón de cosas, juega con ellas y disfruta y aprende y me cuentas qué tal te va. No. Tiene que ser una buena historia, ¿vale? Entonces, cada visualización, una historia. Y la historia la hemos encontrado antes cuando hemos trabajado con los datos. Adicionalmente, tiene que ser fácil para el usuario. O sea, no hay peor cosa que cuando uno se mete a una página web y le da clic y no le funciona, le suena una música por un lado y le sale un pop-up y uno es como, no, ¿qué es esto? ¿En qué momento me metí aquí? Salgo y no la quiero ver nunca más. Entonces, lo más importante es no frustrar al usuario. Puede educar y enseñarle cosas al usuario, eso es muy importante, uno siempre quiere aprender y a la gente le encanta aprender. No le digan, oye, eres bobo, aprende, sino mira, esta es la razón, ¿verdad? Como la gráfica de la curva. Y, pero que en ese proceso de explorar y demás no necesite ser un genio para entender el gráfico y no lo frustren, no se lo hagamos más difícil. A veces los periodistas pecamos porque queremos hacer las cosas, wow, súper mágicas y súper únicas, pero al final al usuario lo que le importa es lo que es sencillo para él. Entonces, a veces lo simple es mejor. Tiene que ser además un gráfico completo. ¿Qué quiere decir esto? A veces los periodistas creemos que cuando vamos a hacer una visualización, como está dentro de un texto, dentro de una pieza, no hay que explicarla. Pero lo cierto es que la visualización es una pieza en sí misma. Entonces, en ese sentido, toda la visualización tiene que tener su propio título, su autor, su fuente muy claro, con el año de los datos. O sea, si el dato que estamos usando es de este año, pues ponemos Ministerio de Salud 2020. Esa es mi fuente y el año, ¿verdad? Si la gráfica tiene códigos de color y pasa algo con los colores que yo necesito que la gente entienda, o hay tamaños más grandes y más chiquitos y demás, hay que explicarle eso, darle las claves para entenderlo. Y siempre decirle, mira, este gráfico está contando esta historia y lo más interesante que muestra es esto, ¿vale? Eso es una frase, no es un párrafo eterno, es una frase y funciona muy bien. Y por último, y esto es muy importante porque más adelante en la tercera sesión vamos a aprender cómo hacer una visualización veraz, cómo no mentir con datos. Pero para hacerlo tenemos que saber qué es una visualización fiel a la verdad, precisa y que disminuya el riesgo a equivocarse. De lo contrario, lo estamos haciendo mal. Estas son las claves más importantes. Hagan un screenshot, tatúenselas en la nalga, lo que consideren, pero por favor, no se les olvide nunca al momento de hacerlas. Aquí además viene algo adicional, y a mí me encanta esta escena de Doctor Who,
no termina así en, en la película, pero me dio mucha risa cuando la vi como meme este año. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? El contexto nos dice demasiado de un gráfico. ¿Por qué? Porque el contexto es el que determina la importancia. Acuérdense del chiste o acuérdense del tema de las gafas nazis, ¿vale? El contexto nos cambia. Si yo les digo, esto es lo que sobra de una fábrica de gafas y es la basura que estás acumulando cuando te compras unas gafas que no son ecológicas, es distinto a si les digo, estas son las gafas de personas judías asesinadas en campos nazis. El contexto cambia por completo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿4 es mucho? Pues depende del contexto. $4 no es mucho. En Estados Unidos te alcanza para una hamburguesa. Pero 4 días sin tener un desastre en el 2020, eso es muchísimo, ¿verdad? La frase original es 4 asesinatos, mucha gente. También mucha gente, ¿verdad? Entonces siempre piensen en el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta gráfica y cómo voy a ayudar a entenderla para entender su impacto en la sociedad? Lo siguiente es, muchas veces cometemos el error de querer contarlo todo el tiempo, ¿no? Como cuando uno tiene un niño chiquito que acaba de llegar de una aventura y es como, y no sabes, y el árbol, y había una persona, pero eso, y no como que dice, no tengo ni idea qué me está contando, pero qué lindo porque se nota que la pasó feliz. Igual, no podemos ser así. Entonces, miren esta caricatura. Básicamente dice que piensen en este momento como la cantidad de información que ustedes reciben en redes sociales, en las noticias, lo que están aprendiendo constantemente. Entonces, al final está uno como abrumado con la cantidad de información que está recibiendo constantemente, ¿cierto? Y cuando uno visualiza toda esa información que cree que es importante, se ve como la gráfica que tenemos en la parte inferior a la izquierda. Uno no sabe ahí qué está pasando, si es bueno, si es malo, si subió, si bajó, si está el fin del mundo cerca, si no, si estamos ganando millones, no tenemos ni idea. Pero cuando tú encuentras la clave, la historia que vamos a contar, por eso les decía que buenos datos al principio, el foco, entonces puedes hacer un gráfico sencillo y decirle, mira, así veníamos y esto es lo que ha disminuido. ¿Eso es bueno o malo? Depende del contexto. Si esas son contagios, entonces muy bien, estamos disminuyendo los contagios. Si eso es ingresos económicos, nos asustamos un poquito más, ¿verdad? Si eso es disminución en índices de asesinatos, muy bien. Si eso es disminución en personas empleadas, no tan bien, ¿verdad? Entonces, el contexto muy importante y siempre, fijemos la historia, foco. En la visualización hay que hacer como los caballos, ¿saben? Que les ponen así como unas cositas a los lados para que ellos no se distraigan viendo el camino y no se asusten. Pues igual, foco. Para eso, quiero mostrarles además este video. Este señor es un personajote. Desafortunadamente ya murió, pero su legado es importantísimo para todas las personas que hacen visualización de información. Él se llama Hans Rosling e inventó un gráfico que permite entender los cambios que hay en el tiempo con la información, ¿vale? Me encanta esta pieza que él hace para la BBC. El link es el segundo link que les he dejado y tiene closed caption para que la puedan ver porque solamente está en inglés. Quiero que la vean y luego vamos a volver a clase. Bueno, ¿cómo les pareció? Aquí es excelente. Pero aquí hay una clave adicional que les quiero enseñar y es las mejores visualizaciones de información son una mezcla entre gráficos y texto o en su defecto palabras. Si se dieron cuenta, la gran parte de la historia nos la está contando él y está ayudándonos a entender por qué suben, bajan, aumentan, cuáles son las caídas, ¿no? Cuando dice, aquí fue la gripe española, miren cómo murió la gente y cómo disminuyó el crecimiento económico, ¿no? O aquí nací yo, o miren, si partimos el lugar de China, vamos a poder encontrar estas diferencias. Todas estas claves y anotaciones son muy importantes contarlas. Si no lo estuviéramos oyendo a él, simplemente estaríamos viendo cómo va cambiando y más o menos entenderíamos la idea, pero nos perderíamos de muchísimos detalles. Entonces, sean muy conscientes de que siempre hay que tener una buena combinación entre texto e imagen. Miren esto para la precisión. A mí me impactó, yo esto nunca lo había visto en mi vida, lo vi en un hilo de Twitter y me gustó muchísimo. Pero miren la precisión de estas etiquetas, no sé en qué país árabe sea o en qué país cuyo idioma oficial es el árabe. Pero miren la precisión exacta de cuánto tiene esa gaseosa. Tiene 300 mililitros y puede tener más o menos 7.5 mililitros. Nunca había visto yo eso, pero qué buena forma de ser preciso en la información. Aquí pasa también con la Pepsi, miren, 300 mililitros más o menos 10 mililitros más.
o menos. En su defecto, compren Coca-Cola y no Pepsi porque les van a robar 3.5 mililitros en una.